Pues bueno, mi nombre es Guillermina Bolaños Jaimes y soy subdirectora de posgrado. A nombre de la doctora Rocío Luis Ortibrán, directora de investigación y posgrado, les doy la más cordial bienvenida a este segundo conversatorio que ha organizado la Universidad Rosario Castellanos y la Dirección de Investigación de Posgrado, así como las asignaturas de nuestros programas de maestrías. Como parte de las actividades en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en el marco de estos 16 días de activismo que comenzaron el pasado 25 de noviembre y que concluyen el próximo 10 de diciembre, el día de hoy vamos a presentar este conversatorio titulado Marco Estructural del Poder Patriarcal. Sin más preámbulo, pues le voy a ceder ahora el micrófono al maestro Armando Calo, quien es jefe responsable de nuestros programas de maestrías de interculturalidad y que nos va a presentar a la apreciable invitada del día de hoy, la maestra Lilia. Y bueno, no sin antes mencionarles que este conversatorio está siendo grabado para que ustedes lo puedan consultar posteriormente en nuestro canal oficial de YouTube. Y pues bueno, también nos hagan favor de difundirlo a todos sus contactos, familiares, amigos, amigas. Bienvenidas las que van pasando, chicas. Pues muchas gracias y el espacio es suyo. Bienvenida, maestra. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Guille. Gracias. Pues nuevamente agradezco a la maestra Guille por la presentación. También quiero agradecer a las jefas de carrera de esta unidad que han colaborado para que ustedes vengan a este conversatorio en donde se van a tratar temas que creo que a todas, todos y todes nos competen. Voy a hacer la presentación de la maestra Lilia. Lilia Luna tiene formación filosófica. Es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta casa de estudios también realizó la maestría en docencia para la educación media superior en filosofía. Actualmente es candidata a doctora en ciencias sociales por parte de la UAM Xochimilco. Ella estuvo en el área de sociedad y educación, donde trabajó en su investigación doctoral el tema de la autoría en la formación docente. Ha publicado en editoriales nacionales e internacionales. La más reciente por parte de la UAM Xochimilco se titula El lugar del docente en la relación entre educación y tecnología, del autómata al cyborg. También ha publicado La enseñanza de la filosofía a la luz del concepto de Bildung, en el libro La inquietud de pensar, Enseñar filosofía en el siglo XXI, editado por Comares y la Universidad de Valencia, así como el artículo Bildung entre la mímesis y el deseo, en la revista de Filosofía y Cultura La Torre del Virrey, también de Valencia, España. Ha participado en revistas digitales de literatura y de psicoanálisis. Participó como asesora externa en el rediseño del marco curricular común de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, en el área de conocimiento de las humanidades y en el rediseño de las UCAs de epistemología, metodología cualitativa y psicología social de la licenciatura a distancia de psicología de la Universidad Rosario Castellanos, donde actualmente se desempeña como docente. Pertenece al Seminario Permanente Prácticas de Inclusión y Exclusión en la Configuración de Imaginarios Mexicanos de la UNAM, donde recientemente participó con su ponencia Espectros de la Fraternidad, Conformación de la Nación en Nombre del Amor, en el marco del quinto coloquio titulado Políticas de la Enemistad. Y participa en el seminario Relatos y Retazos de Psicoanálisis, donde se vinculan miembros de la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Buenos Aires y la Complutense de Madrid. Lilia Luna Ortiz se ha interesado en la transdisciplina con el psicoanálisis, la literatura, la filosofía, la educación y los estudios de género. Y el día de hoy, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, presentará en modo de conversatorio el tema Marco Estructurante del Poder Patriarcal. Recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y me uno también a los agradecimientos, en particular a la doctora Luis Ortibrán Martínez, que es directora de
el equipo de dirección de investigación y posgrado, a todo el equipo también les agradezco, así como a todo el personal que hace posible que este evento haya tenido posibilidad de llevarse a cabo. Y por supuesto a todos ustedes que están aquí presentes. Bueno, esto que les voy a presentar es un esbozo del trabajo que hago en este seminario de imaginarios y digamos que tiene que ver con esta parte de la estructuración del poder patriarcal, aunque en el otro seminario he trabajado esto en relación al concepto de nación o los nacionalismos, ¿no? Y pensar los nacionalismos desde la perspectiva o desde, bueno, desde el género, básicamente, ¿no? Entonces, durante este tiempo lo que voy a hacer es tratar de dar lectura para no ser dispersa con el tiempo y también poder escuchar lo que ustedes puedan decir al respecto de lo que les voy a presentar. Entonces, bueno, esto es una perspectiva de cómo se estructura el poder patriarcal, ¿no? Dentro de todas las vetas del feminismo o para abordar, existen distintas discusiones teóricas sobre la violencia de género. Una de ellas plantea el patriarcado como una estructura de poder. Hay que precisar que el poder, se entiende desde su capacidad restrictiva y además desde la importancia que cobra su sentido afirmativo, es decir, cuando se ejerce produciendo saberes, conocimientos y prácticas. El poder no solo se ejerce al restringir con un no hagas, no digas, parte importante de su efectividad ocurre al decir qué hacer, cómo ser, cómo comportarse, qué saberes y conocimientos son importantes. Por lo tanto, no se trata únicamente de dominación cruenta, es decir, violenta o física, sino de las formas en las que concebimos que debe ser el mundo o la realidad. Es sobre este eje al que el feminismo apunta al afirmar que el patriarcado es uno de los principales moldes de dominación. La idea aquí es explorar esta estructuración del poder patriarcal a través del análisis llevado por el filósofo Jacques Derrida en su ensayo Políticas de la Amistad, en el que el tema central es la definición de lo político a partir de las distinciones existenciarias amigo-enemigo. En este texto, que posee una cantidad de estimulantes derivas, la que queremos presentar aquí es la que tiene que ver con el lugar de las mujeres y lo femenino en los discursos canónicos sobre la amistad y el proceso de fraternización. Pero, ¿cómo se relaciona la amistad, la fraternidad y la esfera de lo político con la violencia de género, que es el tema que hoy nos convoca? Derrida afirma que desde la tradición occidental lo que se considera humano está atravesado por un proceso de fraternización que ha implicado un cruce de ámbitos variados como la cultura, la filosofía, la literatura, la religión, la historia, la economía, la política y básicamente todas las disciplinas y saberes que constituyen nuestro presente, donde el concepto de fraternidad delimita al de humanidad. El espacio social público está pensado a partir de la sujeción fraterna. Para abordar dicho proceso, Derrida elabora un particular artefacto de análisis en el que hace frontera con distintas áreas de conocimiento, como es el caso del psicoanálisis, la historia y la lingüística. El hilo conductor es el concepto de espectro, que nombra de manera indistinta también como espectralidad o fantasma. Y de estos se desprenden los epitafios por medio de los cuales se les convoca. Estos serán un tipo de lente para puntuar sucesos históricos concretos de los que se siguen efectos que operan en nuestro presente. La singularidad de su formación apela a un tipo de transmisión o herencia cultural que se despliega en el espacio social para configurar prácticas, delimitar roles y para conferir reconocimiento. Los epitafios son una serie de inscripciones inconscientes, una suerte de memoria colectiva no dicha en palabras, pero a la que se le presentan los debidos respetos a través de las prácticas comunes, mientras que el espectro irrumpe en la continuidad para dar cuenta de lo que ha sido olvidado en el pasado, de lo que no se habla o lo que se ha marginado. El fantasma unas veces reproduce a través de nuestra voz este olvido y otras puede sacudirnos mediante estas prácticas cotidianas. Es decir, pueden sonar muy raros estos términos de epitafio y espectralidad, pero es precisamente esta construcción analítica que hace Derrida con estos bordes disciplinares que ya les planteaba. Entonces,
Lo espectral incide en los epitafios, que es el discurso que escuchamos cuando nos preguntamos por el origen de algo, cuando suponemos que las cosas son naturalmente como las percibimos. Este artefacto de análisis se relaciona con la aportación freudiana del inconsciente, que conlleva la sujeción al otro, la cual ocurre por medio del lenguaje. Esta es la vía por la cual nombramos lo que existe y nos reconocemos unos a otros. Por lo que desde la perspectiva freudiana, el inconsciente siempre es colectivo, nunca trata del sujeto individual, sino de sus malestares en relación con el mundo. Tiene implicaciones directas en las acciones, en el decir y en las formaciones sintomáticas que operan desde la sustitución. Tales aspectos se encuentran relacionados con la cultura y la civilización a través de las exigencias y la coerción de convivencia en colectividad de distintas índoles. Desde este enfoque, el espectro es lo reprimido, esto es, lo que no queremos saber. Así que por medio de lo espectral, el recorrido derridiano del análisis de los discursos más elogiados sobre la amistad arranca en la Grecia antigua y termina en Francia a finales del siglo XX. Una conclusión adelantada es que el filósofo de origen argelino piensa que, aunque hay profundos matices que permiten hacer distinciones entre las tres religiones del libro, es decir, el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, y en todo lo que se considera la cultura occidental, no existe un principio de oposición entre sus planteamientos en torno a la fraternización de la humanidad. Es decir, que solo los lazos fraternos pueden describir lo que se considera humano. Ahora bien, los matices son relevantes en la medida en que dan cuenta de la continuidad entre las aparentes rupturas históricas. Por ejemplo, el paso de la tradición griega al cristianismo. Estas continuidades las distingue a partir de los epitafios. Del amplio trabajo que lleva a cabo Derrida, quiero centrarme en tres momentos en particular. El primero de ellos, el discurso de Aspasia de Mileto, que detenta la dinámica amigo-enemigo. El segundo es la interpretación cristiana de la amistad griega. Y finalmente, la idea de nación fraterna en la modernidad revolucionaria francesa. En la tradición, y esto va a ser rápido y muy brevemente, ¿no? Porque lo que hace Derrida pues, es un estudio lingüístico y se detiene en varios aspectos históricos muy puntuales, ¿no? Pero lo que aquí les traigo es, digamos, una síntesis de estos momentos. En la tradición griega, la distinción existenciaria nosotros-ellos se basó en la libertad y en la pertenencia al lugar de origen. Se era griego o bárbaro y esclavo. Por lo tanto, los enemigos eran dados por naturaleza, en tanto que no compartían lugar de origen, y los amigos eran quienes habían nacido en el mismo sitio. A lo que se suma una categoría diferente para los enemigos internos, quienes no se suscribían a las leyes de la ciudad, pero que en calidad de mártires en tiempos de guerra podría dárseles la oportunidad de testimoniar. Da a saber el privilegio de pertenecer al mismo lugar de origen para reconocer de forma mutua el parentesco o igualdad natural y luego se les confiriera perdón. A partir de estas determinaciones, la filia o amor fraternal estuvo destinada a los griegos libres, entre quienes no habían mujeres. Estas representaban la mímesis o imitación con la tierra, no en el sentido de quienes dan vida, sino por reproducir en los hijos la sabiduría de los padres, estimadas por ser un conducto de transmisión. Derrida profundiza sobre el lugar que se les confería a las mujeres en esta época a partir del discurso fúnebre atribuido por Platón a Aspasia de Mileto, quien fue de las pocas en tener visibilidad política y ser reconocida. Fue esposa del gobernante de Pericles y se dice que fue ella quien le redactó el mensaje luctuoso dirigida a las viudas de los caídos en las guerras del Peloponeso, las cuales pues incluso se han llevado al cine, ¿no? Entonces, bueno, es un episodio histórico de Grecia bastante citado. En su mensaje, Aspasia solicita a estas mujeres comparecer ante los muertos, hacerlos renacer al rememorar su nacimiento. Tal tributo consistía en dar un enaltecedor discurso para exhortar hermanos y a hijos a la imitación de las virtudes ancestrales. A su vez, estas debían transmitir la sabiduría hacia los más lejanos, de lo cual se desprende un doble linaje: ser descendientes de los oriundos de la patria o vivir según los valores de la madre auténtica en la tierra madrastra. Por lo tanto, el respeto a los muertos se manifestaba al extender la memoria de los padres y el lugar donde estos habían nacido.
además de analizar muchos más detalles de los expuestos aquí, en términos históricos, la amistad para los griegos está conferida a los hombres. Solo podía redimirse a los bárbaros varones al testimoniar para ganarse su libertad en caso de saber y poder dar cuenta de su familiaridad con la tradición. Es decir, apelar al principio autóctono y reconocer que les había sido legada la sabiduría griega y vivían conforme a ella, aunque hubieran crecido en tierras lejanas. Derrida ve en la retórica de los epitafios una clave importante acerca del discurso de la amistad. Particularmente, se cuestiona cuál fue el destino de esta herencia, cómo se transmitió la homofilia, es decir, este amor entre hombres, griega y el principio autóctono hacia la tradición cristiana. Su análisis lo conduce a lo siguiente. Ocurrió una cristianización de la fraternización o una estructuración fraterna del cristianismo. ¿Qué significaría esto? Bueno, pues que estos conceptos se entendieron y se asimilaron desde la tradición cristiana, aunque se nombraron de manera distinta. Por lo que la siguiente inscripción al epitafio será la del androcentrismo, que refiere a considerar al hombre como el centro de la historia y la civilización. Se le toma como el representante de la humanidad. Asimismo, el pacto de silencio tiene que ver con poner el lazo amistoso por encima de la justicia, guardar lealtad en cualquier circunstancia. Para ello, analiza varios discursos, entre los que quiero destacar el de Michel de Montaigne, aunque claro, también uno que va muy pegado es el de Cicerón. El autor del famoso texto de la amistad menciona, en razón de la definición aristotélica, la amistad es un alma en dos cuerpos, que este es un rasgo universal, en el que están contenidas las singularidades extraordinarias, una congregación de género único, a diferencia de la sola generalidad de la ley. Este vínculo es presentado como principio político, mismo que termina por trascender, puesto que los efectos de este posicionamiento suponen que un amigo fiel puede juzgar o perdonar alguna falta o crimen político de su par como un error o extravío. Montaigne, en su propia interpretación de Aristóteles, menciona que este pacto está por encima de la justicia. Suena idealizado cuando profesamos esos valores en nombre de nuestros amigos, pero en términos del espacio público que compartimos con otros, pensamos que esto se vuelve peligroso. Para el filósofo humanista, es decir, Montaigne, no cabe la posibilidad de una amistad con una mujer, en tanto que el vínculo con estas es mediante el matrimonio. Al ser un contrato, es reversible y no posee un significado en sí mismo. Según sus propias palabras, las mujeres son incapaces de soportar un lazo tan ceñido y duradero. Digamos que este pacto, lo importante de aquí es que un concepto que siempre se pensó en la esfera individual o privada, como es la amistad, tanto en el caso de Montaigne como de Cicerón, para justificar esto de que la amistad está por encima de la justicia, hablan de que solo se puede ser amigo o solo pueden ser amigos aquellos que son buenos ciudadanos. Entonces, digamos que le dan ese giro de tuerca de llevar a una característica privada al espacio público, lo convierten en un asunto político. Entonces, el pacto se puede dar en el espacio público. Entonces, este pacto de silencio y de lealtad. La última inscripción en el epitafio es el eurocentrismo y el falogocentrismo. Este último es un neologismo o término propuesto por Derrida para hablar del monopolio del habla conferido solo para los hombres. No es que en estricto sentido las mujeres no podamos hablar, sino que nuestras palabras solo son reconocidas en la medida en que las usamos para reproducir el lugar del privilegio masculino. Dicho de otra manera, cuando nuestro decir se alinea con los valores patriarcales. El falogocentrismo puede verse en los planteamientos como en los del historiador Jules Michelet, que define la categoría de pueblo a través de la singularidad francesa como un ejemplo para el mundo por medio de la lengua compartida. La nación, hecha familia, se despliega su amor bajo la figura del padre, el marido y el hijo. Los valores fraternales del amor universal cristiano son traslapados en la nación. Si seguimos su hilo argumental, el de Michelet, nos preguntamos ¿qué lugar tienen las mujeres en esta concepción de nación-pueblo? La respuesta tiene que ver con la siguiente cita. La mujer no es bastante fraterna, no lo bastante amiga, no sabe todavía lo que quiere decir fraternidad. Sobre todo,
No sabe lo que eso querrá y deberá decir, no entiende la promesa fraterna. Conoce bien la palabra, pero no tiene el concepto. La lee como en la escuela de párvulos, la lee sin leerla. La lee en su letra, pero no tiene acceso todavía a lo que en ella se piensa en espíritu. Y es lo sagrado lo que deja escapar entonces, la historia y el porvenir. La palabra sagrada de la nueva época, fraternidad, ella, la mujer, la deletrea, pero todavía no la lee. Michelet, siglo XIX, pensemos en todo este auge del concepto de fraternidad. El falogocentrismo radica en suponer que las mujeres no estamos en posibilidad de hacer de la propia experiencia un concepto, pues carecemos de conciencia histórica. Así, el monopolio del habla y su potencia universal le está reservada al hermano como depositario de la fraternidad. En el caso del otro epitafio, que es el del eurocentrismo, el ejemplo serán varias afirmaciones del poeta y literato Victor Hugo, que, como menciona Derrida, sucumbió al vértigo de la ejemplaridad francesa por medio de conceptualizaciones sobre la humanidad, a la cual describe como una nación embriogénica. Cito a Victor Hugo. Bajo la influencia de esta nación motora, las inconmensurables eriales de América, Asia, África y Australia serán ofrecidos a emigraciones civilizadoras, la nación central de donde irradiará este movimiento hacia todos los continentes será más que nación, será civilización, será mejor que civilización, será familia, se llamará la Europa del siglo XX y en los siglos siguientes, todavía más transfigurada, se llamará la humanidad. Nacimiento corresponde a la palabra alumbramiento. Decir la madre ha alumbrado quiere decir el niño ha nacido. Decir Francia es libre quiere decir el alma humana es mayor de edad. El verdadero nacimiento es la virilidad. Fin de la cita. A decir de Victor Hugo, el sentido universal de la fraternidad es la definición de humanidad, la cual es viril y del viejo continente. Por lo tanto, al hablar de los privilegios masculinos, nos referimos principalmente a los que se ajustan a la blanquitud europea, no únicamente desde el fenotipo, sino ideológicamente. El recuento derridiano sobre el proceso de fraternización de la humanidad se constituye en buena parte de este término del falogocentrismo. En él se concentran los diversos matices históricos que engloban lo que llamamos tradición occidental, de ahí que sea necesario atender a la visita de los espectros. Recordemos que son lo que no está dicho en el epitafio. El fantasma nos atraviesa a todos sin que lo sepamos, hombres y mujeres. De ahí que en la última parte de Políticas de la Amistad, su autor continúa con el análisis a partir de los presupuestos de otros filósofos con quienes compartió lazos amistosos, Levinas, Nancy, Blanchot, entre otros. Aunque no vamos a exponer ninguno de esos otros epitafios por cuestiones de tiempo, es necesario precisar que el presente vivo es el resultado de una serie de condicionantes. Suponerlo como una unidad es darle la espalda a los fantasmas, a los espectros o a toda esta parte espectral de la que habla Derrida. Por lo tanto, mostrar el proceso de fraternización no tiene como finalidad exhibir, sino dar cuenta de la proliferación o diseminación de una herencia que se sostiene en colectivo, que estructura la realidad como la conocemos. Se pensaría, si seguimos esta lógica del amigo-enemigo y en vista de lo expuesto hasta este momento, que las mujeres seríamos las enemigas de los hombres, pero parte sustancial de lo que muestra Derrida en su ensayo es que a partir de los existenciarios amigo-enemigo surge una dinámica entre ambos que configuran la historia que constituye lo que llamamos mundo, pero quienes no alcanzan ese estatus no participan de ese proceso. Desde el falogocentrismo se ha neutralizado e invisibilizado lo femenino. Al hablar de que estas prácticas de olvido de las mujeres en el espacio público operan también desde el inconsciente, se podría pensar que bastaría con saberlo, pero el trabajo de elaboración es mucho más complejo. Pensemos que sigue habiendo síntomas de falogocentrismo a pesar de las garantías en materia de derecho que en la actualidad confieren a las mujeres el estatuto de ciudadanas. El reconocimiento al voto es un avance, pero sigue siendo también un mecanismo de reproducción de la voz del patriarcado. Hablar de empoderamiento puede encubrir este deseo de participar en un ejercicio del poder tal como ya está instituido en el espacio público. O propuestas como la sororidad, si se fincan a la par de la idea de la fraternidad,
del hermano, al enarbolar presupuestos como la incondicionalidad o fundamentarse en distinciones biologicistas y pormenorizar rasgos esenciales de lo femenino, hacen que solo quepan algunas formas de lo que se entiende por ser mujer. Vemos entonces que la neutralización sigue operando, que el mundo continúa configurando a partir de los amigos enemigos, el mundo sigue configurado a partir de los amigos enemigos, donde no hay espacio para quienes no encarnan esta definición. Ante esto, es necesario tender la mirada hacia los distintos análisis del patriarcado como poder estructurante, como es el caso de María Galindo, quien plantea, abro cita, que la discusión teórica desafiante es entender y develar las estructuras del patriarcado y no tanto así seguir dando vuelta en torno a las definiciones. Fin de la cita. El enfoque de María es desde la sociopolítica y el activismo. No ve al patriarcado como una cosa aparte, cito, sino como un eje de la forma de organización social, económica, cultural y política de cualquier sociedad. No es una discusión periférica, ni específica, ni particular, sino que es una discusión central e ineludible. El feminismo no es, por tanto, un tema entre tantos temas, sino que es la posibilidad de poner en cuestión las discusiones centrales de cualquier sociedad. Fin de la cita. Es decir, aunque la violencia de género se ejerce en la singularidad, en casos y personas concretas, que sea una práctica común sin importar estratos es parte de lo que la convierte en un problema general, donde debemos cuestionar qué es lo que permite que siga sucediendo, incrementando y diversificándose. Esto significa poner el énfasis en estas prácticas que reproducen la estructura patriarcal. En el caso de lo que hemos mostrado con el trabajo de Derrida, vemos que se debe cuestionar cómo es que todo lo que compone nuestro presente se constituye de ausencias, invisibilizaciones, de formas hegemónicas de las que están forjadas con el peso de toda una tradición de siglos. Como vimos, los matices agregaban características puntuales a la manera en la que se ejerce el poder del patriarcado. Se inscribe desde diferentes mandatos. De ahí que, como señala María Galindo, no es una discriminación de las mujeres o algo como que nuestra condición se encuentre subordinada a un fenómeno cultural que se remedia con un cambio de valores, sino que tiene que ver con un registro amplio. Es un sistema de opresiones que no es lineal ni tiene una forma única. El patriarcado estructura a través de jerarquías sociales, es decir, de distinciones, que a su vez tienen como propósito preservar los privilegios masculinos. Hacer afirmaciones como las anteriores, comúnmente, conlleva que se cuestione si las mujeres no ejercemos el poder patriarcal. Una manera breve de responder a ello es que el privilegio masculino no depende de la genitalidad, sino de la disposición a llevar a la práctica los mandatos patriarcales, que tiene que ver con este complejo engarce estructural en el que se parte o se asume de la centralidad del hombre en la vida social, es decir, desde el androcentrismo y el falogocentrismo. Si esta es la historia oficial contada, que permanece impoluta, entonces no es difícil que asumamos de forma inconsciente al machismo como una práctica que da solución a todo, aunque es importante resaltar que hablar de inconsciente no nos exime de responsabilidad. Es indispensable un posicionamiento ético y político para dejar de reproducir este tipo de prácticas. En relación con lo anterior, María Galindo plantea una tipología de prácticas comunes en las que las mujeres ejercen violencia de género, no sin antes advertirnos que esto no es una reducción simplista en la que se suele poner de nuevo a las mujeres como las culpables de todo al educar de forma machista. Recordemos que esta estructura produce jerarquías, una especie de promesas para quien desempeña bien su rol o mandato, pero también desubjetiva, desconoce, neutraliza a quienes no lo hacen. Quiero poner solo 3 ejemplos de esta tipología que plantea María Galindo, y la primera de ellas es la machiplacencia. Y en ella habla de las mujeres que ignoran las opiniones de otras mujeres, las que dicen cosas como: me he llevado mejor siempre con los hombres, son divertidos, inteligentes y siempre mejores amigos. Con esto habría que recordar lo que dice Montaigne, en lo que exponía en un principio, sobre la incapacidad femenina para la amistad y cómo eso nos restringe de la cualidad de considerarnos buenas ciudadanas, ¿no? Todas las veces que hacemos o caemos en esta machiplacencia de la que delata Galindo. Otra de las tipologías es machidefensoras,
Y detalla María que estas son las mujeres abogadas de los hombres. Siempre usarán algún ejemplo de una mujer que fue violenta para decir que las mujeres también son malas. Recordemos, y ante esto yo agrego que recordemos que el patriarcado nos atraviesa a todos. Por ello, no se trata de buscar casos o excepciones para negar que estructuralmente hay un tipo de mandato que favorece a las prácticas que se desprenden del discurso patriarcal, ¿no? Entonces siempre vemos que ante este tipo de casos hay alguien que dice, bueno, pero yo tengo un amigo que no reacciona así. Bueno, pero no todos. Y lo que dice esta estructuración del patriarcado es que es una generalidad, ¿no? Que esos casos son excepciones. Y la última tipología es macho-oportunistas. Sacan ventaja personal del orden social machista, ofrecen sumisión a cambio de prebendas, menos críticas y más adaptables a las necesidades de un macho. Son quienes, por ejemplo, en algún caso de abuso, ayudarían a declarar en favor del agresor con tal de restaurar su prestigio social. Recordemos que el pacto de silencio que valora Montaigne y Cicerón, ser un hermano o hermana, implica que uno puede callar o que debe callar incluso en favor de la injusticia. Luego de esto, más que hacer una cacería moralina entre mujeres, es importante dar cuenta que todas las caras o formas en las que a manera de epitafio se le rinde respeto al patriarcado son diversas. Desde luego que esto suena complejo. La trampa es creer que se trata de buscar una sola solución, cuando son varias alternativas empujadas desde todos los flancos posibles las que pueden hacer una diferencia. Partir de las prácticas nos permite cuestionar los discursos, lo aceptado y lo normalizado, de reparar en los efectos de nuestro propio hacer o en lo que observamos en nuestro entorno. Finalmente, lo que nos convoca cada 25 de noviembre y los 16 días de activismo, como toda conmemoración, no se encuentra exenta de ritualizarse, es decir, de llevarse a cabo con cierta solemnidad, de entrar en el cálculo de la repetición, en la que se trata de preservar algo que se ha perdido. El relato de las hermanas Mirabal es ya un símbolo que nos conmina a preguntarnos dónde nos situamos en este momento frente a la condición que determina nuestra posición en el espacio social. En estos casos es la visibilización y el énfasis en la injusticia lo que abre un horizonte al que no resulta nada cómodo prestarle atención. Hablar, pormenorizar, investigar, mostrar datos empíricos y plantear categorías que nos permitan complejizar lo que ocurre con la violencia de género es una labor que sigue ganando terreno, pero no es que la enumeración de la colección de conquistas de cara a esta situación sea una ganancia en sí misma, sino que apelar a la memoria viene acompañado, como menciona Griselda Pollock, de una práctica en funcionamiento. Muchas gracias, maestra Lilia. Ahora vamos a pasar a este ritual. Siempre es necesario entregarle una constancia. La hago entrega de la constancia por parte de la Universidad Rosario Castellanos y directamente de la Dirección de Investigación y Posgrado a la maestra Lilia Leona Ortiz por su participación y moderación, por su participación en el marco estructurante del poder patriarcal. Por favor, démosle un fuerte aplauso a la maestra Lilia. Y también hacemos entrega una de nuestras playeras para ejercer prácticas de resistencia. Muchas gracias. Les agradecemos también su participación, las preguntas, puesto que esto permitió que hubiera un tipo de retroalimentación, de diálogo, y pues bueno, pues les agradecemos a todos, todas y todos.